San Martín de Braga, apóstol de los suevos y maestro de la sabiduría cristiana. Introducción. San Martín de Braga, apóstol de los suevos y maestro de la sabiduría cristiana. San Martín de Braga fue una de las figuras más influyentes en la cristianización de la península ibérica durante la época visigoda. Nacido en el siglo VI, su vida estuvo dedicada a la evangelización, la escritura y la reforma religiosa del reino suevo en lo que hoy es el norte de Portugal y Galicia. Fue un hombre de gran erudición, cuya labor como obispo y escritor dejó una huella profunda en la Iglesia occidental. Orígenes y formación. Martín nació en la región de Panonia, un territorio que corresponde a la actual Hungría, en algún momento del siglo VI. Desde temprana edad mostró un profundo interés por la educación y la vida religiosa. Sus estudios abarcaron tanto la literatura clásica como las escrituras sagradas, lo que le permitió desarrollar un conocimiento excepcional en teología, filosofía y latín. Se cree que, en su juventud, emprendió un viaje a Oriente, específicamente a Palestina, donde pudo entrar en contacto con el monacato oriental. Esta experiencia lo marcó profundamente, dándole una visión del cristianismo basada en la oración, la disciplina monástica y la vida ascética. Llegada a la península ibérica y evangelización de los suevos. Después de su formación, Martín se dirigió a la península ibérica en la segunda mitad del siglo VI, cuando el reino suevo dominaba la región de Galicia y el norte de Portugal. En ese tiempo, los suevos, un pueblo germánico, eran mayoritariamente seguidores del arrianismo, una doctrina considerada herética por la Iglesia católica, ya que negaba la divinidad plena de Cristo. Martín se estableció en Braga, que era la capital del reino suevo, y comenzó su labor evangelizadora con gran determinación. Su predicación, su conocimiento de la teología y su habilidad para escribir en un latín elegante hicieron que rápidamente ganara la confianza del rey suevo Teodomiro, quien se convirtió al catolicismo gracias a su influencia. La conversión del rey en la década del 60 del siglo VI marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo en la región. Martín organizó el bautismo masivo de la población sueva y trabajó incansablemente para erradicar las prácticas paganas y arrianas, promoviendo la ortodoxia católica. Obispo y reformador de la Iglesia sueva. Gracias a su éxito como evangelizador, Martín fue nombrado obispo de Braga, cargo desde el cual lideró importantes reformas en la Iglesia sueva. Convocó varios concilios para fortalecer la disciplina eclesiástica y mejorar la organización del clero. El más importante de estos encuentros fue el Segundo Concilio de Braga, celebrado en la segunda mitad del siglo VI. Durante este concilio, se establecieron normas estrictas para el comportamiento del clero, se condenaron prácticas supersticiosas entre los conversos y se reafirmó la doctrina católica frente a la herejía arriana. Además de su labor como obispo, Martín también promovió la fundación de monasterios, inspirados en el modelo oriental que había conocido en Palestina. Creía firmemente que la vida monástica era clave para fortalecer la fe y la disciplina entre los cristianos. Obra escrita y pensamiento teológico. San Martín de Braga no solo fue un hábil predicador y administrador eclesiástico, sino también un prolífico escritor. Su obra abarcó temas de teología, moral y educación cristiana. Entre sus escritos más destacados se encuentran De Correctione Rusticorum, sobre la corrección de los rústicos. Este tratado tenía como objetivo erradicar las supersticiones paganas aún presentes entre los campesinos y nuevos conversos. En él, Martín critica prácticas como la adoración de fuentes y árboles, la astrología y los sacrificios a ídolos. Es un testimonio valioso sobre las creencias populares de la época y muestra su esfuerzo por establecer un cristianismo más puro y doctrinalmente sólido. Formula Vitae Honestae,
fórmula para una vida honesta. Este texto, influenciado por la filosofía estoica y la tradición cristiana, ofrece consejos sobre la vida moral y la conducta correcta según los principios de la fe. Reglas monásticas y sermones. Martín también escribió sobre la vida monástica, estableciendo normas para los monjes e incentivando una vida de oración y trabajo. Su estilo literario se caracterizaba por la claridad y la precisión, lo que facilitó la difusión de sus ideas entre el clero y los fieles. Influencia en la cultura y la Iglesia occidental. El impacto de San Martín de Braga trascendió su tiempo y su territorio. Su obra fue ampliamente leída en la Edad Media y su influencia se extendió más allá de la península ibérica. Uno de los aspectos más relevantes de su legado fue su papel en la integración de los suevos en la cultura latina y cristiana. Gracias a su trabajo, este pueblo germánico dejó de ser una comunidad arriana aislada y se incorporó plenamente al mundo católico. Además, su énfasis en la moral cristiana y en la erradicación de supersticiones sentó las bases para futuras reformas eclesiásticas en la región. Muerte y canonización. San Martín de Braga falleció en la década del 70 del siglo VI, dejando un legado imborrable en la Iglesia. Su santidad fue reconocida rápidamente y su figura fue venerada como un ejemplo de evangelización, sabiduría y compromiso con la fe. La Iglesia Católica lo declaró santo y su festividad se celebra el día 22 de marzo. Legado y relevancia en la actualidad. Hoy en día, San Martín de Braga es recordado como uno de los grandes apóstoles del cristianismo en la península ibérica. Su vida y obra siguen siendo objeto de estudio por parte de historiadores y teólogos, y su influencia en la historia de Galicia y Portugal es innegable. Su ejemplo de evangelización pacífica, su dedicación a la educación cristiana y su lucha contra las supersticiones siguen siendo relevantes en el mundo actual. La fe, la razón y la cultura fueron los pilares de su misión, y su mensaje continúa inspirando a quienes buscan una vida basada en la verdad y la justicia.